Buenos días, hoy es miércoles 29. Como todos los días le doy gracias a Dios porque estoy con ustedes, me permite vivir, tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. A ustedes gracias por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos, con la bendición comenzamos el programa la mañana de hoy. Vamos a empezar el programa haciendo el análisis del tema de PDVSA. Toda vez que existen muchas conjeturas con lo que está sucediendo en PDVSA. En primer lugar, desde el lado del chavismo están señalando que existe una persecución que Nicolás Maduro ha decidido desfenestar a Rafael Ramírez y eso los ha llevado a una persecución sobre los conceptos de la corrupción y con ello han pretendido liquidar 50 gerentes en PDVSA más los de Citgo y de esa manera entonces tener manos libres para, para manos libres y sin compromisos para poder entonces entrarle a una renovación dentro de PDVSA. Pudiéramos decir entonces que para Nicolás Maduro que queda la excusa de la lucha contra la corrupción como una excusa también para salir de todo lo que implique Rafael Ramírez dentro de la industria de PDVSA. Ahora bien, la otra lectura que se le da es que Maduro está preparando precisamente la entrega de PDVSA a Rusia y a China. Esto como consecuencia de otros análisis que están indicando que la situación de PDVSA es insalvable. Y eso lo está señalando otro chavista, que es exministro de Hugo Chávez, por cierto, Felipe Pérez Martí, quien está calificando la situación de PDVSA como insalvable, para decir no hay fórmula de salvarla. Entonces, los que están en la tesis de que no hay fórmula de salvar a PDVSA, ¿verdad? Que lo saben, entonces tienen otra ventana para entregarle a PDVSA a rusos y a chinos. Ya ha entregado refinerías con, la excusa de los arriendos, entonces ya Rusia y PDVSA están manejando por vía de arriendo refinerías. Dice, por cierto, Felipe Pérez Martí, ministro de Chávez, que el único responsable de la situación de PDVSA es Maduro, que no hay guerra económica, que lo que hay es falta de gerencia y una política coherente. Por otro lado, hay quienes están señalando que el tema dentro de la Fuerza Armada también es muy complejo y que los militares, que son el único poder que sostiene a Maduro, le ha venido pidiendo más cargos porque pues no tienen pensado regresar a los cuarteles. Y es precisamente entonces por eso que viene como anillo al dedo sacar todo lo que fueron los gerentes de Rafael Ramírez para Maduro avanzar en un proceso de militarización de PDVSA, que no solamente es el nombramiento de un ministro que sea militar, sino que adicionalmente lleva la misión de militarizar PDVSA, precisamente para que no exista discusión a la hora de las decisiones que se van a ir tomando dentro de PDVSA en relación a las circunstancias o situaciones con la gente de Rusia y la gente de China. Entonces necesita gente que le cumpla las órdenes y por eso quieren militarizar PDVSA. Fíjense toda esta serie de conjeturas que se hacen desde dentro del chavismo. Esto que les estoy planteando no se está planteando por fuera, se está planteando es dentro del chavismo. De esa manera entonces se está hablando de que Maduro está preparando la entrega de PDVSA a rusos y chinos. Esta situación de la Fuerza Armada
de estar manejando cada día más el área económica, todas las áreas que tienen que ver entonces ahora con el tema petrolero. Acuérdense que la empresa eh, hay una empresa encargada de temas de petróleo dentro de la Fuerza Armada, bueno, y ahora ya tienen de forma directa PDVSA. Ahora, dice el exministro chavista que PDVSA es insalvable. Vamos a revisar cuáles son los números, cómo recibe entonces este ministro PDVSA, y vamos a ver y saque usted sus conclusiones de si es salvable o no es salvable. Dice, por cierto, el exministro que PDVSA es insalvable, entre otras razones, por la cantidad de años que se pasó el gobierno sin invertir en PDVSA, dentro de PDVSA. A eso lo denominan la desinversión. Dice entonces que la desinversión es de tal naturaleza que incluso tecnológicamente es obsoleta la empresa. Ahora bien, vamos a revisar los números de PDVSA. En primer lugar, este militar recibe PDVSA con una caída de ingresos petroleros del 33.5%. 2. Está recibiendo una empresa con un derrumbe de un 88% en su ganancia neta. 3. Recibe una empresa con una deuda de 19 millones, 19 mil millones, 19 mil millones de dólares es la deuda de PDVSA. Tiene por demás 4. Una caída en la producción petrolera de 347.000 barriles diarios. Una nómina de 150.032 trabajadores. Quiero decirles que en la Cuarta República esa nómina no llegaba a 30.000 trabajadores. Y en aquel tiempo Chávez votó 20.000 trabajadores de PDVSA. Después tenemos que PDVSA adeuda pagos correspondientes a los intereses de varios de sus propios bonos desde octubre, lo que le ha valido a las empresas calculadoras de riesgo en la declaratoria del default selectivo en la que cayó PDVSA. Solamente para el 2018 tiene que pagar 3.100 millones en intereses de bonos de deuda. 3.100 millones en intereses de bono de deuda el año entrante. Entra el nuevo ministro con un total de 56 altos gerentes detenidos por corrupción, entre ellos el presidente de Baribén de la faja petrolífera del Orinoco y de la refinería Citgo en poco más de 3 meses. Esto indica entonces la situación de descomposición en la que tiene el gobierno a PDVSA, y todas estas son las opiniones de los propios chavistas sobre el tema. De tal manera que cuando Felipe Pérez Martí, exministro de Chávez y chavista, dice que la empresa es insalvable y uno revisa los números que le estoy presentando y uno dice la situación es altamente complicada, es insalvable. Pero cuando usted revisa otras opiniones que dice están preparando la entrega de PDVSA a rusos y chinos porque Venezuela no tiene capacidad para reflotar la empresa, pues también es verdad. Total entonces que nos preparamos para eventos mucho más contundentes, pero en todo caso, la gran gallinita de los huevos de oro en Venezuela duró hasta que el chavismo le puso la mano y la llevó a la bancarrota. Vamos al corte. Por otro lado, es importante que analicemos algunas incongruencias del gobierno. Porque el gobierno, por ejemplo, establece una ley para fijar precios, una cosa que llaman la ley de precios acordados. Pero en el gobierno alguien se habrá preguntado si se pueden acordar precios en un proceso hiperinflacionario como es el que estamos viviendo. Se podrán acordar precios
en la Venezuela hiperinflacionaria. Porque de verdad esto parece un juego inútil. Un juego inútil. El gobierno tiene que estar claro que nosotros somos la hiperinflación número 57 documentada del mundo. Del mundo. Vale decir, en el mundo han sucedido 57 procesos hiperinflacionarios y la nuestra es la número 57. Así de sencillo. Entonces, desde que se sucedió la Revolución Francesa hasta hoy, entonces el gobierno decide atacar resultados y no las causas del fenómeno que provoca la emisión monetaria, que no para, no se detiene, y el gobierno no se detiene a entender cuál es el proceso. Pretender entonces que por un decreto va a conversar para acordar precios en un proceso inflacionario, hiperinflacionario, con una política de precios que tiene asunde en ejercicio de fiscalización, donde ellos admiten incluso la imposibilidad de mantener control, porque la hiperinflación es presente, es obvia. A nadie le dan presupuestos de un día y se lo mantienen ni siquiera en una semana. El Banco Central de Venezuela se niega a publicar las estadísticas de inflación, se niega, siendo su obligación constitucional. Si no sabes cuál es la inflación, ¿cómo vas a determinar el precio que te pretendes acordar? ¿Cómo lo vas a hacer si el Banco Central ni siquiera quiere decir en sus cálculos de cuánto es la inflación? Entonces, cualquier proceso que se implemente de diálogo para acordar precios incluso, no va a ser jamás una circunstancia justa, porque tarda más la reunión, el proceso de convocatoria y de concreción, que lo que decidan ya esté en un aumento de precio. La inflación está presente, pero el gobierno tiene una necedad en no querer aceptarlo. Y peor, en tratar de indicar que este es un problema de una guerra económica, y ahí están parados en la guerra económica. Pero no han producido una sola letra en una política antiinflacionaria. Mire, todos los textos de economía le van a hablar, por ejemplo, del emperador Diocleciano. Este emperador vivió en el año 30 después de Cristo. Desde el año 30 después de Cristo, el emperador Diocleciano pretendió controlar todos los precios, y con ello pretendía en aquel tiempo la reducción del contenido de oro del denario, vale decir, de la moneda. En la Revolución Francesa se pretendió lo mismo, lo pretendió Robespierre, y pretendieron subsidiar la vida de los parisenses a expensas de los agricultores, imprimiendo billetes sin respaldo. Bueno, ¿y cómo terminó? Terminó decapitado donde él decapitaba a los demás. Entonces, las lecciones de la historia tienen que ser para nosotros pues una enseñanza de lo validado científicamente. Pero los que han provocado la hiperinflación con sus políticas monetarias fallidas y que persistan en tratar de tapar el sol con un dedo, es decirle
nosotros como ciudadanos al gobierno, no solamente que están equivocados, sino que mantener esa conducta es empobrecernos más a nosotros como venezolanos, como ciudadanos. Es decirle, no, mire, usted tiene un criterio equivocado sobre el problema económico. Y lo tiene equivocado porque todos los movimientos de izquierda radical a donde ha militado Maduro nunca han creído, por ejemplo, en la economía donde la sociedad sea la que genere la riqueza. Pero fíjese usted esta contradicción. Este es un movimiento revolucionario antiimperialista. Pero ustedes saben con quién se endeudó el gobierno antiimperialista. Se endeudó con Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Antiimperialistas y todos los enchufados y los familiares de los enchufados y los familiares de la alta y mediana jerarquía política chavista de Venezuela se van para Estados Unidos. Y buena parte de gente también de la oposición se va para Estados Unidos. Pero cuando tenían que endeudar el país, lo endeudaron fue con Estados Unidos. ¿Y dónde quedó la política antiimperialista? Esas son las contradicciones que este gobierno exhibe a la hora de tratar de presentar un discurso que sea más o menos coherente. Lo cierto es entonces que con este tema de precios acordados no se resuelve nada. Se va a seguir empeorando toda la circunstancia que tiene que ver con la escasez, que tiene que ver con seguir imprimiendo dinero para seguir cumpliendo con los aumentos de salario, bonos, bonitos, todos los decreticos que va tirando el presidente, que va tirando Maduro, son inflacionarios. Entonces, a mayor cantidad de dinero, el dinero menos vale. De tal manera que esa es la condición que quería presentarles hoy porque no lo habíamos hablado. Esta ley de precios acordados no resuelve, va a empeorar aún más las condiciones de pobreza de todos los venezolanos. Vamos al corte. Ayer fue aprobado en la Asamblea Nacional un acuerdo en respaldo al diálogo. La Asamblea Nacional había señalado que iba a hacer una consulta con la sociedad civil y lo cierto es que al parecer la consulta con la sociedad no fue tal, fue más bien maquillada. Y entonces terminamos en el bochornoso evento de negar el derecho de palabra en la Asamblea Nacional a la fracción que se constituyó que se denomina 16 de julio, que es el mandato de los 7,5 millones de venezolanos. Entonces uno tiene que decir que hay libertad para que alguien de oposición esté de acuerdo con el diálogo. Eso es perfectamente posible. Eso no, eso es lo democrático, vale decir, si el que está a favor del diálogo, pues perfecto. El que no esté con el diálogo, pues también. Vale decir, esa es parte de la esencia del debate democrático. Incluso yo diría que las personas de la sociedad que se han incorporado al diálogo, a mí me parece incluso interesante, porque esos van a ser los que van a verificar cuál es la conducta de los políticos en la mesa. Vale decir, en estos temas nunca hay verdades absolutas, pero sí hay posturas frente al gobierno que sí son absolutas. Los análisis del tema de la agenda MUD lo analicé en estos días. Pero lo que me parece inconcebible es que al estilo de Diosdado Cabello se le niegue el derecho de participación a diputados que también son de oposición. Porque es que la MUD no puede abrogarse hegemónicamente la representación de la oposición cuando son una sumatoria de fracciones que tienen intereses particulares cuando asisten a determinados tipos de eventos. Entonces, realmente la situación
en lugar de ayudar a tener un debate desde el punto de vista democrático, donde en la adversidad podamos expresar nuestras diferencias, pero tratar de negar, de silenciar, de borrar que unos parlamentarios han querido presentar unos argumentos diciendo que no están de acuerdo con ese acuerdo que estaban impulsando, pues me parece más antidemocrático todavía. Porque, insisto, hay divergencia natural en las posiciones políticas. Lo que no puedes es volverte como los chavistas de querer aplastar al que no está de acuerdo contigo. Eso es lo que no puede suceder. Y eso es lo que lamentablemente sucedió. Entonces, todo esto termina ratificando que efectivamente ni siquiera el diálogo une a la oposición, sino que profundiza la división que existe en la sociedad. Y ese proceso, por supuesto, a nadie le favorece, pero el problema no está en la gente, el problema está en los dirigentes que no hacen un debate sincero sobre lo que tiene que ver el planteamiento de cómo enfrentar un régimen cuyo modelo es no alternativo, vale decir, sin alternabilidad. Fíjese que el propio Almagro ayer señalaba que en la MUD hay gente que no representa los intereses de la oposición. Y eso es verdad. Obvio que es verdad. Dígame, por ejemplo, cómo puede Goicoechea salir un domingo libre y el lunes ser candidato de avanzada progresista, por ejemplo. Bueno, porque estaba previamente hablado. Entonces, cuando Almagro dice, en la MUD no todos representan a la oposición, es porque es verdad. ¿Dónde está nuestra falta de autocrítica en asumir que es verdad y en hacer una limpieza? Hemos venido consintiendo entonces unas posiciones con el gobierno, con unos intermediarios que están adentro de la oposición, que tienen unas poses parecidas a la oposición y con el gobierno, y entonces al final van drenando la capacidad de lucha de la oposición para que llegue a este nivel de fraccionamiento, de inmovilidad y de pérdida de credibilidad. Cuando la oposición mira en las declaraciones de Almagro un peligro, es porque entonces estás en la acera contraria. Cuando Almagro está diciendo existen representaciones que no son de oposición dentro de la MUD, eso es verdad. Y la MUD no ha tenido el coraje de asumirlo en un debate que les permita un proceso de depuración tampoco. Es ahí donde está el otro problema. De tal manera entonces que es lamentable lo que pasó en la Asamblea Nacional, porque se puede estar en favor del debate, del diálogo perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero tampoco puedes descalificar al que esté en contra. Tampoco lo puedes descalificar. Y menos en un escenario que se supone es para la pluralidad del pensamiento político en búsqueda de consensos. Entonces tratar de apurar un acuerdo para darle respaldo al diálogo, diciendo que se consultó la vasta y más amplia consulta a la sociedad, cuando tampoco fue verdad, pues me parece que están haciendo el mismo papel del chavismo con la oposición en momentos en que todos debemos hablar con claridad, con sinceridad, con honestidad y con transparencia. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígueme por favor en Twitter, @CarlosCasanova, en Facebook Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Deme usted a mí también su bendición, bendición que espero todos los días también. Los quiero mucho, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Muchísimas gracias.